Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles esperanza. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles esperanza. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Hablemos de Torá, un espacio para la difusión de nuestra bendita y sagrada Torá y para fortalecer nuestra fe. Sean todos bienvenidos. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Hablemos de Torá, y en el que estamos analizando un tema que se planteó ya en el sexto episodio de nuestra tercera temporada, Baruch Hashem, Yeshua y la alajá rabínica. De los temas que hablamos anteriormente, planteamos el texto de la Besorá al Pi Matai, ¿cierto? Que es la buena nueva de Mateo, en el capítulo 23. Y en ese capítulo hay una controversia con respecto a algunos académicos, algunos eruditos que se basan en el tratado de Eben Bohan del rabino Isaac Ibn Shaprut, que replantean, digamos, la estructura del texto que estamos acostumbrados a leer, que es en la cátedra o cátedra en griego de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo, y hacedlo más, no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Eso es lo que dice el texto convencional de Reina Valera 1960. Y finalmente, como estamos acostumbrados a leer el texto de la Reina Valera, Casidoro de Reina y Cipriano de Valera, que es Valera hace una revisión del texto de Casidoro de Reina, que es una traducción del Textus Receptus, la Biblia del Oso, le llaman. Y el texto que plantean, digamos, algunos eruditos académicos, como cierto el Rav Dan Ben Abraham, o también citamos al rabino Aviel Ben Obed de Natzratim. Rav Dan Ben Abraham es del movimiento Netzarita. También está el Morey Joseph Álvarez, y por ahí creo que también está
Nehemías Gordon. Plantean que este texto en realidad no dice Yomerú, Kol Asher Yomerú, todo lo que les digan ellos, Kol Asher Yomerú Alejem, todo lo que ellos le digan, sino que basado en el texto, como dijimos, de Eben Bohan, dice Kol Asher Yomar Lahem, todo lo que él les diga. Y ahí se refiere, según Eben Bohan, el tratado de el Sefer Toldot, que es el tratado de Eben Bohan, todo lo que él les diga se refiere a Moisés. En cambio, la traducción de, como decía, de Reina Valera, dice que esta versión en realidad dice Kol Asher Yomru Alejem, todo lo que ellos le digan, refiriéndose a, según el contexto, a lo que está citando el texto de Mateo, a los fariseos y los escribas. Entonces, desde ahí partimos el podcast hablando de que Yeshua y la tradición, o Yeshua y la halajá rabínica, ¿es correcto lo que dice nuestro amado Mashiach? Todo lo que ellos digan que hagan, que guárdenlo y háganlo, pero no conforme a las obras de ellos, porque ellos dicen y no hacen. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio en el que comenzamos con el pasaje de Mateo, donde nuestro amado Mashiach dice Eshmaten ki neemar, oíste que fue dicho, Va'ani omer lahem, pero yo os digo. Es una prueba de que nuestro amado Mashiach está diciendo finalmente, poniendo unas palabras sobre las palabras de los sabios. Moreh Shem Tov, sea bienvenido a esta nueva edición. Shalom Guidón, Shalom Javerín. Damos gracias al Eterno por poder vencer y poder reunirnos y hacer este nuevo podcast. Sí, efectivamente, estamos en este tema. Yo quisiera hacer referencia a un título que hay en el podcast anterior, donde dice judaizar, si es que esto es judaizar. Anda por ahí en varias comunidades, en varias congregaciones, el tema de que los judíos mesiánicos estamos judaizando porque hacemos que la gente se ponga kipá, que la gente se ponga talit, que la gente guarde las fiestas, que cante en hebreo, que hable en hebreo, que ore en hebreo, que lea la escritura en hebreo. Y quisiera hacer una aclaración. Cabe señalar que de acuerdo a las Sagradas Escrituras, al primer siglo, judaizar en el contexto del Sefer Agalatim, en el contexto del libro de los Gálatas, judaizar significa específicamente circuncidar. Cuando habla de los judaizantes en el primer siglo, está hablando de personas que querían circuncidar a los creyentes en Yeshua. Y eso finalmente no es lo que hace la gran mayoría del judaísmo mesiánico. Hay algunos que sí lo hacen y que sí les piden a las personas que se circunciden, a los varones, ¿cierto? Incluso después del 8º día de vida, incluso estando ya grandes, ya viejos, ya adultos. Pero no es la opinión de la mayoría del judaísmo mesiánico o el judaísmo creyente. Eso para puntualizar con respecto al título que teníamos nosotros en el podcast anterior, que es judaizar. Y judaizar, de acuerdo al primer siglo, es específicamente hacer la circuncisión, el Brit Milá. Esto de devolverle a la Keilah, a la iglesia, su identidad judía, su identidad hebrea, no es judaizar. Es volver a las raíces, es volver al original, es volver a
lo que el Eterno realmente pidió, es volver a las sendas antiguas que habla Irmiyahu Anabí, el profeta Jeremías, ¿cierto? Entonces, en ese entendido es que estamos analizando estas palabras de Yeshua con respecto a cuando dice: oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Para poder entrar a lo que es la Torah Shebe'al Peh, quiero citar Devarim, el Sefer Devarim, Perek 30, capítulo 30, versículo 14, donde el Eterno le dice: a Moshe dice, pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Esto está, ¿cierto?, en el Sefer de Devarim, y dice: Kikarov eleija adabar meod, befija, ubilbabeja, la azotó. Entonces, porque cerca de ti está la boca, la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra, la Torá del Eterno, como hay que guardarla, enseñan los rabinos, está en la boca nuestra. Ya el Eterno había dicho que esta misma palabra había que repetirla. Dice: Veshinantam le maneja, ¿cierto? En el Kiryat Shema, en el Shema, dice: y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y levantarte. Es decir, ya la palabra está en la boca del judío. Y quiero hacer justamente la conexión con el Sefer HaRomeim, con el libro de Romanos, que está en el Brit Hadashah, en el capítulo 10. En el capítulo 10, en el Pasuk 8, en el versículo 8 dice: ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Y ahí viene, ¿cierto?, a hacer el vidú, y cierto que si confesares con tu boca que Yeshua es el Adón, y creyeres en tu corazón que el Eterno le levantó a los muertos, serás salvo. Entonces, aquí en Romanos 10:8 está trayendo esta misma palabra de Devarim 30:14. Y aquí nosotros tenemos la Torah Shebe'al Peh, es decir, la palabra por boca, es decir, lo que te hablaron, lo que se habla, que sin lugar a dudas es lo que está hablándose basado en la Sagrada Escritura. Guido. Amén. Sí, llama la atención eso que usted dice, de que algunas comunidades, ¿cierto?, no es que obliguen, no es que impongan, para que no se vaya a tomar a mal, pero sí son un poco más estrictos con respecto al cumplimiento de la mitzvah de mandatar, ordenar a los miembros de la comunidad, a los miembros varones, a que se circunciden, ¿cierto? No habiendo sido circuncidado al octavo de Dios por su padre, porque recordemos que la mitzvah, el mandamiento de la circuncisión, es un mandamiento dado al padre y no al hijo. Por lo tanto, si el hijo no fue circuncidado por su padre al octavo día, el padre no cumplió el mandamiento, simplemente. Y si el padre lo llega a cumplir al 10º día, o al año, o a los 10 años, ¿cierto?, de su hijo, ciertamente el padre está reparando una mitzvah que no cumplió. Por lo tanto, si hay alguna comunidad, tanto mesiánica, ¿cierto?, netzarita, una comunidad nazratim, que mandaten o recuerden a los varones circuncidarse, eso viene siendo finalmente una interpretación propia de la comunidad, lo que se conoce como en el judaísmo rabínico como una juká. Ellos establecen una juká, un jukim.
una takaná, una reparación. Y hablando de esos términos, de mitzvah, de jukot, de mishpatim, que nos citan los textos, como dijo nuestro Moré, en la Kiryat Shema, que es la lectura del Shema, que está dada en el Sefer de Barim, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6. Ahí Moshe Rabenu cita en el primer versículo del capítulo 6 del libro de Deuteronomio, Vesota mitzvah ahukim beamishpatim asher siva Adonai Elohejem, que se traduce como: estos son los mandamientos, estatutos y decretos que el Eterno vuestro Dios les mandó a que yo les enseñe. En el texto poético de la Reina Valera es: vuestro Dios mandó que os enseñe. Y dice: para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para poseerla. Y puntualiza: para que temáis al Eterno tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. O sea, Moisés manda. Y volvemos al tema de Mateo 23. En la cátedra de Moisés se sientan fariseos y escribanos. Moisés dice que yo te mando para que tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que sean tus días prolongados. Y dice: Shema Israel, Adonai, Eloheinu Adonai Echad. Oye pues Israel, y cuidas de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra, donde fluye leche y miel. Y estas palabras que yo te mando hoy, cita el texto, estarán sobre tu corazón y las repetirás. Beshinantam levaneja, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Entonces ahí viene la interpretación de la repetición de las palabras de la Torá. Por lo tanto, como decía el Moré, la Torá Shevé al Pe, que es la Torá transmitida por boca en boca, de padre a hijo, ¿cierto? Y de los hijos a los hijos. Y puede ser también del líder a los congregantes o de vecino a vecino. Porque hay que repetirla, estas palabras, dice, hay que repetirlas estando en la casa, andando por el camino, al acostarse y cuando te levantes. Entonces ahí confirmamos que efectivamente la Torá escrita, Torá Sheviktav, la Torá escrita, es también una Torá oral y requiere una interpretación, como por ejemplo, dice: y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces la pregunta es, porque la Torá no lo explica, ¿de qué manera se ata esa señal en la mano? ¿Y de qué manera van a estar como frontales entre los ojos? ¿Y de qué manera se van a escribir en las puertas de las casas y en los portones, cierto? ¿De qué manera? Porque no dice cómo. Entonces ahí viene la tradición de los rabinos, que el Nuevo Testamento, en las versiones en hebreo lo transmite como Skenim, como ancianos, o Kadmonim, como los primeros, los antiguos. ¿Qué es la tradición de los ancianos? Que es lo que está hoy en día en boga en las comunidades, ¿cierto?, que hoy día se llaman raíces hebreas, que son algunas antirrabínicas, antialágicas, es decir, no creen en la tradición oral. Entonces, ¿cómo explicamos, por ejemplo, que estas mismas comunidades hoy día se coloquen una kipá, siendo que la kipá no es una mitzvah de oraíta, no es un mandamiento bíblico, pero sin embargo ellos predican o ellos enseñan, autoproclamándose moré, roé, ¿cierto?, títulos hebreos como para verse un poquito más escandaloso, más rimbombante, esa es la palabra. Se denominan roé, porque a lo mejor les da vergüenza decir que son pastores.
se denominan moré, porque probablemente también les da un poquito de vergüenza denominarse maestro o profesor o líder, ¿cierto? Porque hoy día está en boga eso, que todo tiene que ser en hebreo, y tienen un problema con el nombre Jehová, que aparece en la Reina Valera, y tienen un problema con el nombre Jesús, que aparece en la Reina Valera, o en las tradiciones que llegaron del latín o del griego, ¿cierto? Y Jesús, del griego al latín, del latín al castellano, al español, al inglés, qué sé yo. No debiendo ser un problema si nosotros decimos Jesús. Sabemos que su nombre arameo es Yeshua. Sabemos que probablemente su nombre hebreo sea Yehoshua. Pero no debería ser un tema de confrontación. Entonces, lamentablemente estas comunidades, que hoy día se han levantado tanto mesiánicas, netzaritas, netzaratim, países hebreos, caen en esta disensión de culpar y juzgar a unos a otros diciendo estos son judaizantes porque prenden las velas de Shabbat, o estos son judaizantes porque hacen las verajot, las bendiciones en hebreo, o estos son judaizantes porque usan talit. Y recordemos que el talit, tanto el gadol como el katán, tampoco está descrito en la Torá. La mitzvah o el mandamiento respecto al uso de los tzitziot, los flecos, ¿cierto? Los flequillos, las borlas, que llaman algunos argentinos, me parece, están dadas para una ropa, un atuendo, una vestimenta que en la Torá se llama arba kampot, las 4 esquinas de tu prenda, de tu vestimenta. Entonces, como decía, para darle el paso a nuestro querido Moreh Shem Tov, ¿cómo interpretamos lo que nos enseña la Torá a guardar si la Torá no lo dice? Átalo como una señal en tu mano. ¿Qué tengo que atar? Según la referencia en el Nuevo Testamento, Yeshua, cuando juzga, ¿cierto?, a los perushim, a ciertos perushim de hipócritas, él dice y señala que ellos ensanchaban las filacterias. Y ahí ya da una señal más o menos de qué se trata esto. La filacteria es lo que se ata en la mano y que se pone como señal entre los ojos. De ahí hay por lo menos una referencia, pero tampoco está descrito qué es. Y también dice que estos fariseos, que les gustaban ser adulados, fariseos hipócritas, no todos los fariseos, alargaban sus tzitziot, sus borlas, y hacían largas oraciones para ser vistos. Entonces, ojo, necesitamos una tradición oral que nos enseñe a cómo cumplir ciertos mandamientos y que nos enseñe a interpretar lo que está escrito en la Torá, y que no tiene una interpretación literal, sino que requiere una interpretación oral, una explicación. Moreh Shem Tov. Bien, yo quiero hacer una corrección en tus palabras en la intervención anterior con respecto a que es una jucá de cada comunidad hacer el Brit Milá. El concepto técnico ahí no es jucá, es takaná. Claro, porque takaná es una mitzvah rabínica que es aplicable, ¿cierto?, a una comunidad o a alguna persona. La palabra takaná viene del hebreo leikané, que significa arreglar. Entonces, una takaná, ¿qué es lo que es? Es un mandamiento rabínico, un mandamiento de un rabino que hacen los rabinos, que es para hacer un arreglo. Eso, precisar ese detalle. Claro, sí. Y de ahí viene el término tikkun, reparar. Claro, reparación o rectificación. Claro, es la forma que tiene nuestro pueblo de ir rectificando. Correcto. Y esta información está en el pueblo de Israel, en Am Israel, en el pueblo hebreo, en el pueblo judío. Cabe señalar que cada pueblo en el mundo, en la tierra, tiene un alma. Y el alma del pueblo, de cada etnia, de cada cierto grupo de personas, ya sea de un lugar geográfico, ¿cierto?, de algún lugar en la tierra, tiene un alma, y esa alma es su tradición. Chile tiene una tradición.
Estados Unidos tiene una tradición, Argentina tiene una tradición, Rusia tiene una tradición, Alemania tiene una tradición, China tiene una tradición. Cada país, cada bandera, tiene una historia. Esa historia es su tradición, es su alma. Si yo le quito la historia a ese pueblo, si le quito la tradición a ese pueblo, le quito el alma a ese pueblo. Ese pueblo no existe. Son solamente un grupo de seres humanos. Entonces, así como cada país, como cada región, cada lugar, cada pueblo tiene una tradición, un alma, que es el alma de ese pueblo, también el pueblo de Israel tiene una tradición, también tiene un alma. Entonces, ¿dónde está esta información? Esta información está en la tradición judía. Vamos a ver el pasú que habíamos también dejado enganchado del podcast anterior, que está en el Sefer Shemot, en el libro de Shemot, de Éxodo capítulo 24, donde, capítulo 24, pasú 12, versículo 12, donde dice: en este pasuk se basan los rabinos para decir que todos los comentarios y midrashim fueron entregados a Moshe Rabenu, Moisés nuestro maestro. Dice el pasuk: entonces el Eterno dijo a Moshe: sube a mí al monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarlos. En hebreo dice: Vayomer Adonai el Moshe, Ale Elai, sube a mí, Ahará, al monte, dice: Vahaya Sham, Edna Leja et Aluchot Aeben, Ve a Torah, Ve a Mitzvah, Asher Katavti Leorotam. Y los rabinos en el Masejet Berajot, en el Tratado de Berajot, 5a, la baraíta dice: Rabí Levi Barjama, en nombre de Resh Lakish, Lujot Aeben se refiere a Aseret Adivrot, a los 10 mandamientos, a las 10 conversaciones. A Torah, la ley, se refiere a Mikra, a lo escrito en el Humash, los 5 libros. A Mitzvah, el mandamiento, se refiere a la Mishnah, a la Torah Shebe'al Peh, a la Torah oral. Asher Katavti, que escribí, se refiere a los Nevi'im y los Ketuvim, a los profetas y a los escritos. Y la última palabra de este pasuk, que es Leorotam, se refiere a la Gemara. La Gemara, que es el comentario de la Mishnah, y es de donde finalmente se desprende la Alajá. La halajá, que es la forma de hacer las cosas. Como explicaba cierto Guido recién, la Torá dice qué hacer y la halajá dice cómo hacerlo. Entonces, en este pasaje, ¿cierto?, está basado la Torá Shebe'al Peh y cómo después todos los demás escritos vienen de esto que el Eterno le entrega a Moshe Rabenu. Ahora, esto hay que interpretarlo también, esto también hay que explicarlo, porque claramente el Eterno no le entregó, o sea, el Eterno le entregó a Moshe hasta Lujot Eben, le entregó los 10 mandamientos, los Aseret Adivrot, y le entregó la Torá, la Mikra, que es lo que está escrito, que es el Humash, ¿cierto? Los libros de la Torá o Pentateuco, ¿cierto?, que es Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar y Devarim, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Claramente el Eterno no le entregó la Mishnah a Moshe Rabenu, a pesar de que sí había una Mishnah, sí había una palabra que ya se venía hablando como tradición oral, pero no le entrega la Mishnah escrita. Tampoco le entrega los Nevi'im y los Ketuvim, porque los Nevi'im y los Ketuvim y quienes escribieron estos libros todavía ni siquiera nacían. Y por supuesto que tampoco le entrega la Gemara escrita. Ahora, ¿qué es lo que hay que explicar? Lo que hay que explicar es que
la Mishnah, los Nevi'im y los Ketuvim y la Gemara están basados en la Torá, ¿cierto? En la Lujot Eben y en la Mikra, en el Humash, es decir, en el Pentateuco. Y esa es la base para la Mishnah, para los Nevi'im y los Ketuvim y para, por supuesto, la Gemara. Correcto, sí. Encuentro súper importante hacer énfasis en eso que usted señala respecto de la baraíta en el Tratado de Berajot, lo que cita sobre cómo se compone, según la tradición, la estructura de la Torá Sheviktav y la Torá Shebe'al Peh. Habría que explicar quién es Resh Lakish, quién es Rabbi Levi Bar Hamá, ¿cierto? Pero no nos entrampemos en eso, sino que expliquemos lo que por tradición enseñan los rabinos referente a lo escrito. Nuestro Moreh Shem Tov cita el texto de Shemot 24, que en esos subtítulos que traen en la Biblia, ¿cierto? La Reina Valera en específico, habla de la confirmación del pacto. Cuando Moshe Rabenu y los ancianos suben al Har Sinaí, dice, le dice el Eterno a Moshe, sube ante el Eterno. Fíjense, tú, Aarón, Nadav y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Pero solamente Moshe es el que se va a acercar al Eterno, ¿cierto? Y contó, dice, y Moisés contó. Recuerden, estamos en el contexto de Shemot 24, Éxodo 24. Y Moshe contó al pueblo todas las palabras que el Eterno, las palabras del Eterno y todas las leyes. Y ahí se produce la famosa cita en hebreo que dice Naase benishma. Haremos todas las palabras que el Eterno ha dicho. Y Naase benishma, en el contexto hebreo, es haremos y después entenderemos. O sea, primero vamos a hacer. Primero haremos y después vamos a observar, a entender. Eso está en el versículo 7, ¿cierto? Al final. Naase benishma. Pero lo interesante de lo que cita nuestro Moreh Shem Tov de la Baraíta, en el Tratado de Berajot, en el folio 5, en la hoja 5, perdón, folio A, es que se desglosa lo que dice el texto hebreo de la Torá, que señala que fue entregada la Lujot Eben, donde la Lujot Eben se entienden como las tablas de piedra donde fueron descritos los 10 mandamientos. Vetnaleja, y te daré a ti, ¿cierto? Et Lujot Eben, las tablas de piedra, y según la tradición de Resh Lakish, que la entrega en la baraíta el Rabbi Levi Bar Hamá, ¿cierto? Se refiere a los 10 mandamientos, Seret Adivrot, que si somos un poquito más quisquillosos nos vamos a dar cuenta que incluso no son 10, sino un poquito más. Pero tampoco nos vamos a detener ahí. Y luego dice Vea Torah. Y la Torah se refiere a la Mikra, y la Mikra es literalmente es lo que se lee. Es decir, los 5 libros de la Torah. Y después dice Vea Mitzvah. Y la Mitzvah corresponde a la Mishnah. Y la Mishnah es
el comentario de la Torá. Lo que se comenta. Recuerden, Naaseh v'nishma. Primero haremos y después entenderemos, después observaremos, después guardaremos. Después, literal, después oiremos, pero se refiere a entender. Después vamos a entender lo que estamos haciendo. Entonces lo vamos a hacer como fue descrito, pero después lo vamos a entender. ¿Ya? Entonces, continúa la Torá, Asher Katafti, y el rabino dice, en la Gemara, en la Veraíta, dice que Katafti viene de Kataf, Liktov, el hebreo Liktov, significa escribir. Katafti, lo que yo escribí. Katav es escribir, ¿cierto? Katafti, Asher Katafti, aquello que está escrito. Y aquello que está escrito se entiende como finalmente todo lo posterior a la Mikra. Todo lo posterior a la Mikra es aeriógrafos y profetas, ¿cierto? Teilim, jueces, ¿cierto? Y profetas. Y después dice Lejorotam, que es la última frase del versículo 12 del capítulo 24 de Éxodo. Y Lejorotam viene a significar finalmente para enseñarle. Lejorotam es, de ahí viene también Moré, ¿cierto? Es alguien que derrama. Me voy a detener un poquitito en la forma esta de la palabra, la última palabra del versículo 12, para transmitirles en el texto hebreo de la Torá, Éxodo 24, 12, usa la palabra Lejorotam, y Lejorotam tiene raíz en Yud, Resh, Hei. Esa es la raíz, ¿ya? Yud, Resh, Hei. La palabra Lejorotam, para enseñarles, viene del verbo infinitivo en estado jifil, que es Lejorot. Y Lejorot significa enseñar e instruir. Por tal motivo, la palabra Torah es una instrucción, ¿ya? Y de ahí que Moré signifique enseñante, profesor, maestro, porque su raíz, Hei, Resh, Hei, ¿cierto? Que es la misma de Yud, Resh, Hei, solamente que este está en modelo Kotel, que significa padre, progenitor. Es decir, un Moré se entiende como un padre, como alguien que es el progenitor espiritual. Por eso cuando alguien dice que tiene un padre espiritual, no está alejado de la verdad de la Torá. Cuando un hermano evangélico, ¿cierto?, de la gloriosa iglesia pentecostal, Baruch Hashem por ellos, por cada uno de nuestros hermanos que transmitieron la palabra de vida, cuando ellos dicen que tienen un padre espiritual, no están alejados de la verdad de la Torá, porque la palabra Joré, no Moré, la palabra Joré, Heish, Vav, Resh, Hei, significa padre progenitor. De ahí que Moré sea aquel que derrama, que enseña, que instruye. Por eso se le dice maestro. Por eso el Moré es el maestro espiritual. Por eso yo honro a mi Moré Shem Tov, porque él tiene un rabino. Y el rabino de nuestro Moré tiene un rabino. Por eso ellos tienen títulos que nosotros honramos. Cuando yo dije delante que hay personas, ¿cierto?, que hoy se inflan con estos títulos, Roe, porque probablemente le da vergüenza que le digan pastor. Da lo mismo, hermano, si te dicen pastor o si te dicen Roe, da lo mismo, pero no lo utilices para que tu ego, no, para que te dé vergüenza. No, hermano, no te puede dar vergüenza. El ministerio no puede avergonzar a la persona. Si a mí alguien me dice hermano, si a mí alguien me dice que soy cristiano, Baruch Hashem, hermano, yo no me hago problema. A mí no se me va a caer la kipá. Pero no me digan Moré porque yo no soy Moré. El día que a mí
mi rabino me diga, tú eres moré, yo te hago semijá, Baruch Hashem, yo voy a honrar mi ministerio, pero yo no soy moré. Mi moré es el Moré Shem Tov. Yo estudié a sus pies durante 2 años hebreo de Oraita. Y él estudió con su rabino. Entonces yo honro. La palabra dice honra al que honra. ¿Cierto? Recordemos que cuando hacemos la Kriyat Shema, la lectura del Shema, que se encuentra en los párrafos de Deuteronomio 6, y en especial lo que me quiero enfocar en Deuteronomio 11, 13, el capítulo 11, versículo 13, el 21, nosotros decimos Ve'ayem shamoa tishmeu el misvotai, y va a suceder que si escuchas atentamente los mandamientos, ¿cierto? Asher anohim etzavet gemayom, que yo les ordeno a ustedes el día de hoy, lehavá et Adonai Elohechem, para amar al Eterno vuestro Dios, uleovdo bechol levavchem, con todo vuestro corazón, ubejol nafshechem, y con toda vuestra alma, venatati metar artsejem beito yoreu malkosh, les daré a su tiempo, ¿cierto? A vuestra tierra, le daré a vuestra tierra, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino, tu aceite, ¿cierto? Y cuando dice en el versículo 14 de Deuteronomio 11, la palabra yoreu malkosh, ¿cierto? Derramaré, haré descender. Y lloré, usa la raíz yud, resh, hei, que es la misma de lejorot. ¿Ya? Y aquí tenemos mucho paño que cortar. Porque, por ejemplo, si usted dice Jora'a, que es el modelo Haktalá, perdón, es una instrucción, una enseñanza. Ligot, yud, resh, hei, ligot, que se escribe con lamed, yud, resh, vav, tav, del verbo pa'al, es disparar. Por eso que la Torá es un disparo, es dar en el centro. ¿Ya? Por eso que el lejorot, del verbo jifil, es enseñar, instruir. Lamed, hei, vav, resh, vav, tav. Lejorot, perdón. Enseñar, instruir. Y de ahí que moré, de la raíz yud, resh, hei, moré, que es una palabra activa, es aquel que enseña, que instruye, se le llama profesor, maestro. Por eso la Torá, Tav, Vav, Resh, Hei, que tiene su raíz en Yud, Resh, Hei, nuevamente, es un modelo tactelá, que se puede traducir como doctrina, teoría, dar en el blanco, instrucción. ¿Se entiende la idea? Yoreu malkosh, venatati. En la Kriyat Shema, venatati, dice, daré a su tiempo. Metar artsejem beito yoreu malkosh, veasapta de ganeja, terosheja, beitzahareja. Bueno, ustedes ya se saben todo el Shema, pero Yoré tiene que ver con esta raíz, hermosa raíz, Yud, Resh, Hei, que tiene que ver con derramar. Por eso que Moré es un padre espiritual. Por eso que Torah finalmente es la enseñanza que el Padre te da. Y tu Padre espiritual es tu Moré, es tu rabino, es tu pastor, es tu obispo, es tu hermano. Convierte a tu hermano en tu Moré, aquel que te enseña una sola letra de la Torah, dicen nuestros sabios. Considéralo tu Moré. No abusemos. No abusemos llamando Moré a todo el mundo, pero de eso se trata, ¿ya? Torah es algo que ha sido derramado, algo que ha sido transmitido. Torah no solamente es ley. Ley es lo que se traduce de forma dinámica, porque si traducimos Torah literalmente tiene muchas otras acepciones. Lo interesante de destacar esto que enseñó el Moré Shem Tov tiene relación con lo que dice Rambam, Rabbi Moshe ben Maimónides, ¿cierto? El gran erudito, exégeta, ¿cierto? Que reinterpreta los mandamientos, los condensa, los explica y los entrega en una obra llamada Mishneh Torah. Bueno, él tiene varias obras, pero esta es como la obra más afamada, la más grandiosa.
que hace finalmente no un resumen, sino un gran resumen de todo lo descrito, ¿cierto? Tanto en la Torá como en los profetas, como en las alocuciones de los rabinos, Mishnah, Gemara, Midrashim. Entonces, en la introducción del Sefer HaMitzvot, del Rambam, él dice, Kol HaMitzvot sheniteno lo le Moshe, todas las mitzvot dadas a Moshe, Besinaí, en el Sinaí, Beferushan Nitenu, fueron dadas junto con sus explicaciones. Y ahí él recuerda lo descrito en Shemot 24:12, lo que señaló el Moreh Shem Tov, ¿cierto? En la explicación que dan los rabinos en la Baraita, descrita en el Tratado de Berajot del Talmud Babli, en la hoja 5, folio A. Y él dice exactamente lo mismo. No se desvía de la tradición. Moreh Shem Tov. Me alargué un poquito. Disculpe. Para continuar con la idea, ¿cierto? Voy a traer el libro del rabino Isaac Shapira, el libro El regreso del marrano kosher, y en la página 43 dice, con respecto a Segunda de Tesalonicenses, a Tasloniquín Bet, capítulo 2, versículo 15, que dice lo siguiente. El Rav Shaul escribiéndole a la Keilah, a la iglesia de Tesalónica, dice, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Dice, les voy a leer la página 43 del libro El regreso del marrano kosher. Dice, fue Rav Shaul quien escribió, así que hermanos, sigan firmes y no se olviden de las tradiciones que les hemos enseñado personalmente y por carta. La palabra hebrea que Delitzsch utilizó para traducir tradiciones aquí es Kabbalot. La palabra Kabbalot, plural de Kabbalah, literalmente significa recibir. Sin embargo, la segunda parte del versículo menciona que algunas Kabbalot fueron pasadas no únicamente por la palabra escrita, sino también de forma oral, de boca en boca. Podemos aprender de las palabras de Rav Shaul que algunas de las tradiciones o Kabbalot fueron pasadas a los talmidim, a los discípulos, de forma oral. En el judaísmo, frecuentemente nos referimos a estos como Torah Shebeh al Peh, la Torah oral. La Torah oral, de acuerdo con la tradición rabínica, se remonta a la entrega de la Torah en el monte Sinaí. El concepto de la Torah oral se puede encontrar en Vayikra 26:46, Levítico capítulo 26, versículo 46, que dice, Ele ahukim bea mishpatim bea Torah asher natan Adonai beino ubein bene Israel behar Sinai beyad Moshe. Estos son los estatutos, ordenanzas e instrucciones, Torot, plural de Torah, que el Señor estableció entre él y los hijos de Israel en el monte Sinaí por mano de Moisés. Los sabios entendieron que, ya que la palabra Torah aparece en el versículo en plural como Torot, es una clara indicación de que dos conjuntos de instrucciones le fueron entregados a Israel, uno escrito y otro oral. Y aquí vemos que también había una tradición enseñada a los primeros discípulos, lo que se conoce, ¿cierto?, como los Talmidim Rishonim, los primeros discípulos que eran los discípulos de Yeshua en el primer siglo. Entonces, esto de que haya una enseñanza y una transmisión oral no es tan lejano, la verdad. La verdad es que la Iglesia Católica también tiene tradiciones, la Iglesia Protestante también tiene tradiciones. Todas las congregaciones tienen una tradición, tienen una historia, tienen un alma. El punto es que esa tradición sea una buena tradición, que no apunte, que no viole, que no cambie el texto de la Torah, que no sea contraria a la Torah, que no sea algo pecaminoso, por supuesto, que no sea algo
algo malo en el fondo, que no atenten contra el texto de la Sagrada Escritura. Sí, Baruch Hashem, Moreh Shem Tov. Qué bueno que tocó el tema de las traducciones en hebreo, porque ciertamente saber un poco del idioma bíblico, el hebreo bíblico, nos ayuda a entender un poco y comprender un poco más a qué estaba enfocado el texto. En episodios anteriores hemos citado, por ejemplo, el Pirkei Avot, donde dice Moshe Kibel Torah mi Sinaí, Unsará Lehushua, dice que Moisés recibió la Torah en el Sinaí y la transmitió, y ahí usa el término Kibel, de Kabbalah, Lekabel. Y ciertamente esta forma, este lenguaje, a nosotros nos dice un poco por dónde va la micro. En español chileno, micro es locomoción, un bus, ¿cierto? Hacia dónde nos dirigimos. Y justamente la palabra alajá tiene que ver con conducirse, con cómo nos conducimos. Por eso alajá, del verbo infinitivo lalejet, que significa ir. De ahí que lealej signifique pasear y leit alej signifique caminar. Un poco en ese sentido, ¿es bueno apegarse a los sabios? Más allá de que digan que este es judaizante, Baruch Hashem, si me tratan de judaizante, porque eso implica finalmente que yo como judaizante, entre comillas, yo no me considero judaizante, está como demonizado el tema de judaizante, es como un ataque, incluso la gente lo toma como un ataque, así como cuando alguien quiere tratar de hipócrita a otra persona, se usa un término mal entendido y se le trata de fariseo, este fariseo. Entonces, en vez de decirle hipócrita, le decimos fariseo. ¿Por qué? Porque se demonizó una palabra para avergonzar, para humillar, para denostar, ¿cierto? Pero fariseo, en realidad, en términos hebreos, perush es alguien que interpreta, es un intérprete. Entonces, alguien que es judaizante se puede entender como alguien que camina conforme a la tradición judía. Y la tradición judía no es otra cosa que la Torá. Y la Torá es escrita y oral. Entonces, judaizar, ¿qué es judaizar? Quiero citar el pasaje que cita nuestro amado Mashiach Yeshua, Mateo 15. Lo voy a buscar por mientras. Está en Mateo 15. Cita al profeta Isaías 15:8. Cuando dice hipócritas, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías cuando dijo, y cita el texto de Isaías 29:13, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Y aquí viene la punta de lanza que usan muchos pastores para tratar de legalistas, de judaizantes, a algunos que por amor al Eterno guardan los mandamientos, tratan de observar la Torá. Mateo 15:9, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y aquí viene la tradición de los ancianos, tradición de los hombres. Vosotros decís, dice el contexto de Mateo 15, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces me tomo de las palabras de Moreh Shem Tov, que dice, cuando una takaná es buena y cuando es mala, cuando un estatuto o una norma establecida por una iglesia, por una comunidad, estamos hablando en el contexto judío, es buena y cuando es mala.
Por ejemplo, en el tiempo de las iglesias metodistas pentecostales, que eran, digamos, las más legalistas en el tiempo de la reforma, digamos, evangélica, los protestantes, ellos no permitían que las mujeres ni siquiera se maquillaran, se echaran una manito de gata, como dicen en español. Tampoco les prohibían incluso cortarse el pelo. Y las mujeres tenían que andar con el pelo largo, así bien amarradito, así atrás, aunque tuviera cana. Y unas faldas que le llegaban hasta los tobillos. Eso desde el punto de vista ético, moral, del recato, seniut en hebreo, recato, está súper bien. Pero no podemos quitarle la alegría de la mujer por una imposición que probablemente va a ser una carga. ¿Por qué la mujer no se va a poder echar una manito de gato? No se va a poder embellecer. O sea, a la mujer le gusta eso, arreglarse sus pestañas, qué sé yo, o teñirse su cabello para su marido, para su esposo, o ponerse una ropa un poquito, no estoy hablando de insinuante, sino algo que agrada a su esposo. Claro, se cayó tanto en el legalismo en la iglesia que se prohibió incluso la entrada de gente que no es conversa por una falda. O sea, por una falda yo no voy a permitir que un gentil, un inconverso, entre a la iglesia, y si ese converso, esa persona, ese gentil necesita escuchar de Dios, y si ese gentil, yo estoy en una prédica en la calle, y ese gentil se quiere suicidar, y ese gentil inconverso que no conoce a Dios, está pensando en todas sus cargas emocionales que tiene. Esa mujer que es maltratada en el hogar, golpeada, que es humillada por su esposo. Y probablemente en la calle anda pensando en que lo único que quiere es morirse, lanzarse a la línea del metro, tirarse debajo de un vehículo, lanzarse de un puente. Yo no la voy a dejar entrar a la iglesia, a la congregación, a la comunidad, porque usa pantalones apretados. Es decir, la tacaná que está en la comunidad es mayor a la salvación de su alma. Ese es el punto. Si yo le voy a negar la entrada gratuita, por gracia, a la salvación del alma de una persona, porque usa un aro en su oreja, porque fuma, porque es drogadicto, marihuanero, porque tiene costumbres delincuenciales, ¿yo le voy a prohibir la entrada? Si él busca, si él necesita, si su alma necesita la gracia y misericordia del Señor, está bien. Cuando usted ya se convierte, lógicamente usted deja prácticas, deja de fumar, deja de tomar, deja de juntarse con gente que lo desvía del camino, deja de decir garabatos, deja de maldecir, ¿cierto? Pero eso se va aprendiendo en el camino. Yo no le voy a decir a un gentil, a un inconverso, a un incircunciso, como dice la Torá, no entres a la congregación porque tú te juntas con rameras, porque tú le fuiste infiel a tu esposa. No le hablen más a ese hermano porque él le fue infiel a su esposa. Échenlo, ignórenlo. Ese tipo de takanot impuestas puede incluso hacer que una persona no busque más al Señor. Porque son cargas demasiado rudas, demasiado fuertes para una persona que no conoce de ética, de la Escritura. Entonces tenemos que tener cuidado en cómo aplicamos. Si nosotros hablamos en términos hebreos, es porque estamos hablando de Torá y de judaísmo, no porque nosotros nos creamos académicos en la lengua hebrea, no porque nosotros nos creamos hebreo parlantes. Estamos usando un recurso, y ese recurso no es para creernos algo que no somos. Ese recurso es para darle luz a lo que dice la Escritura. Si mi moré, es porque él tuvo un rabino. Y si él es rabino, es porque él tuvo un rabino que le hizo asmajá, una imposición de mano. Entonces yo respeto a mi moré de hebreo, que es el Moré Shem Tov,
y que a lo largo de estos años ha sido mi amigo, mi hermano, mi moré, lo respeto porque sobre él hay una honra. Al que honra, honra, dice la palabra. Y así respeto a mis rabinos, y así también respeto a mis pastores, porque también he tenido pastores, porque tienen una tradición. La Escritura no habla de que tienen que haber pastores, pero por tradición hay pastores. O dígame usted en qué parte de la Escritura dice que hay un pastor. Lo hay, sí lo hay. Pero no hay ningún mandamiento que diga que esta persona tiene que ser pastor y este obispo. No, esas son parte de las tradiciones y esas tradiciones nosotros las respetamos y las honramos. Moré Shem Tov. El Mashiach dijo, Yeshua Mashiach dijo, los que tienen necesidad de médicos son los enfermos. Los sanos no necesitan médicos. Y en el capítulo 5, Mashiach dice, Shmatem ki neemar la kadmonim. Oísteis que fue dicho por los antiguos. Y aquí tenemos, en el capítulo 5, en 6 pasukim, en el 21, dice, Shmatem ki neemar la kadmonim. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero yo os digo, dice el Mashiach, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El 31. El pasú 31 dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. El 33, el pasú 33 dice, además oísteis que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. El pasú 38 dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, ain tajat ain, shen tajat shen. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y el pasú 43 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué es lo que está haciendo acá Mashiach y Yeshua? Está, en alguna medida, está poniendo y está haciendo más profunda la Torá. Por ejemplo, con respecto al adulterio. Antes de que viniese Yeshua y dijera estas palabras, el concepto de adulterio estaba dado en el momento en el cual había una consumación de una relación. Aquí Mashiach está poniendo una medida más estricta, una medida más elevada, una medida más profunda con respecto al adulterio. Él está diciendo
que si uno mira a la mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, es decir, sin siquiera haber un beso, sin siquiera haber una caricia, sin siquiera haber una consumación de una relación, ya la persona adulteró. Este caso es emblemático. Este es un caso, ¿cierto?, muy conocido. Porque hay personas que dicen, no, resulta que Yeshua, o Jesús, o Jesucristo, vino a abolir la ley. Vino con él ya se acabaron los mandamientos. Entonces yo pregunto y digo, ¿y con respecto al adulterio? ¿Yeshua dijo que ya no había adulterio? No, Hasbe Shalom no dijo eso. Dijo todo lo contrario. Esta Torá que estaba por fuera, esta Torá, ¿cierto? Hutz, ahora es una Torá penimit, ahora es una Torá interna. Es una Torá que está dentro nuestro, en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces, hay una línea que dice que las palabras de Yeshua, sobre todo estas palabras, son musar. ¿Qué es musar? Musar es lo que se conoce como ética, como moral, de lo cual la Torá está llena, ¿cierto? La Torá está llena de musar. Y hay una diferencia entre lo que es musar y lo que es alajá. Alajá, ¿qué es lo que es la forma de hacer las cosas? ¿Qué tiene que ver con algo externo? No necesariamente interno. El musar es algo interno. El musar es algo interno. Pero, sin lugar a dudas, lo interno va de la mano con lo externo. Va de la mano. Ahora, cuando Mashiach dice, oíste que fue dicho, ¿cierto? Shmatem kinemar la kadmonim, oíste que fue dicho por los antiguos, mas yo os digo, ¿qué está haciendo él? Está haciendo un hidush, está haciendo una actualización de las palabras de los antiguos. Según mi humilde opinión, las palabras de Yeshua son alajá y a la vez musar. Es decir, son cómo hacer las cosas y a la vez es interno, es interior, es penimit. Y en ese sentido está también comprendido lo que citaba Guido recién, cuando decía, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Yeshua está diciendo aquí, en otras palabras, que yo tengo que hacer las cosas de manera física, pero también tengo que hacerlas con mi corazón. Y las cosas van de la mano, no van separadas. No puedo estar bendiciendo a Dios con mi boca y mi corazón estar a kilómetros de Él, estar lejos de Él. Si yo bendigo a Dios, tiene que ser con todo mi corazón y con mi cuerpo, mi alma. Dice, Kolatz motai, tomar nadonai mika moja. Todos mis huesos proclaman quién es como tú, Adonai. Entonces tiene que haber una concordancia entre lo físico y lo interno y lo interior. Es decir, la alajá y a la vez el musar. Guidón. Wow, qué maravilloso como abrió el concepto dado ahí en Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, donde nuestro amado Mashiach, como dice nuestro Moreh Shem Tov, eleva la Torah. Eleva la Torah y justamente la eleva con una visión mucho más ética. Hay un musar, hay una ordenanza de parte del Mashiach. Cuando Yeshua habla en hebreo siempre, la mayoría de las veces decía amén, amén, ani omer lachem, y se traduce como
De cierto os digo, amén, amén. Amén es una confirmación. Es decir, es como un jotam, es como un sello. Cuando usted confirma, hace un jotam y no puede añadir otra cosa sobre ese jotam. Es decir, si usted dice, el Dios que creó los cielos y la tierra, y usted responde amén, usted está confirmando que eso es así. Entonces cuando Yeshua hablaba y decía amén, amén, ani omer lachem, que se traduce como ciertamente les digo, Yeshua está estableciendo un jotam, está diciendo, chiquillo, coloquial español chileno, chiquillos, o javerín, como decimos en hebreo, amigos, socios, javerines, como dicen algunos hebrañoles, javerines. Da lo mismo si sabe hebreo o no sabe hebreo. Sería muy lindo que todo el mundo que llega a la Torá supiese hebreo, porque las revelaciones tienen otra dimensión. Pero no es una condición para la salvación. No está condicionado. Entonces, en el texto, cuando, continuando con la línea que dice nuestro Moré, en el texto que está dado ahí en Mateo 7.1, por ejemplo, dice, Lo tishpetu velo tishafetu. No juzguéis y no seréis juzgados. O sea, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para decirle a un hermano o a una hermana que es judaizante o legalista porque enciende las velas de Shabbat? Porque hace la bendición sobre la jalá, porque besa la mezuzá antes de entrar a su casa, porque colocan la palabra de la Torá en las puertas de su casa. ¿Quién soy yo si me pongo una kipá? Y la kipá es una tradición judía, no es un mandamiento. Si me pongo a predicar con un talit, y el talit es una tradición judía, no es un mandamiento. Y me pongo tzitziot y en vez de usar los tzitziot en el talit katán, me lo amarro a la pretina del pantalón. Y yo trato de judaizante. Y trato de judaizante sin saber lo mínimo de hebreo, entiéndase lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que soy el más caperuso en hebreo. Yo estoy diciendo que porque se aprenden 2 palabras en hebreo y más encima se las aprenden mal, creen que ya saben para poder enseñar, y lo peor, no enseñan, juzgan. Mashiach dice, Lo tishpetu velo tishafetu, no juzguéis y no seréis juzgados. Ahí está la medida. La medida es mucho más alta. O sea, yo voy a juzgar a mi hermano porque no tiene la Brit Milá, el pacto de la circuncisión, y por eso yo no le voy a permitir a comer Pesaj. Recordemos que la Torá dice que ningún incircunciso comerá Pesaj. ¿Y cuál es la medida que establecen los discípulos de Mashiach? Por lo tanto, ¿cuál es la medida del Mashiach? Porque nuestra circuncisión es el Mashiach. Nos faltaría tiempo para hablar de cómo se compuso la Mishnah. Nos faltaría tiempo para hablar de cómo se compuso la Gemara, de cómo se compuso incluso la halajá, si la halajá que estaba en el primer siglo estaba zanjada o no estaba zanjada. Los discípulos de Mashiach fueron juzgados porque frotaron espigas, tuvieron hambre y frotaron espigas en el día de Shabbat. Y el frotar, según las 39 melajot, avot, que son las formas en cómo se deduce las melajot, los trabajos que se hacían en el templo y que no se podían replicar en Shabbat, según las 39 melajot, todavía no estaban zanjadas en el primer siglo. Pero ellos fueron juzgados con una halajá, con una ley que no estaba zanjada. Tuvieron hambre, frotaron espigas, comieron en Shabbat. Entonces lo estaban juzgando porque ellos hicieron una melajá que estaba prohibida hacerla en Shabbat.
Incluso a nuestro amado Mashiach lo juzgaron porque a un paralítico le dijo, toma tu lecho, tu cama. Tu lecho, claro. Pero ¿qué era más importante? ¿Sanarlo? Decirle incluso, dice Mashiach, tus pecados te son perdonados. Entonces, hermanos, seamos un poco más éticos. Si usted no sabe hebreo, no presuma que sabe hebreo porque dice shalom. Encima dice mal shalom, dice shalom. No presuma que sabe hebreo. Porque para saber hebreo académico, coloquial, le van a restar 6 años, mínimo. Entonces, si usted sabe hebreo de oraíta, bíblico, sí, puede saber un par de palabras, pero no sabe hebreo. No sabe competir con el hebreo de la Mishnah, no sabe competir con el arameo de la Gemara, no sabe competir con el arameo del Targum, aunque los Jonatán, ¿cierto? Entonces no crea que porque sabe decir Shalom o Shabbat Shalom, o no me estoy burlando, entienda, no me estoy burlando. Le estoy diciendo, póngale la pata al freno, sea mesurado y no hable de lo que no sabe. Aprenda en silencio, pregúntele al Eterno, pregúntele a su pastor, pregúntele a su rabino, pregúntele a su moré. Aprenda en silencio y no juzgue, porque si usted se aprendió toda la Torá, Baruch Hashem, pero aplíquela con misericordia, con amor. Sea más indulgente y no tan estricto. Creo que estamos llegando al final de nuestro episodio, el último episodio, y ciertamente quedan muchos temas por tocar. Sí, correcto. Quiero compartir antes de que terminemos este podcast, quedan algunos minutos, que hay muchas referencias en el Brit Hadashah, en el texto del Nuevo Testamento, a la Mishnah, a la ley oral, a la tradición judía. En el pasaje en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 8, dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moshe, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos acerca de la fe. Aquí aparece el nombre Janes y Jambres, que lo cita el Rab Shaul, el apóstol Pablo, y esos dos nombres no están escritos en la Torá de Moshe, que son los magos que imitaron, ¿cierto?, el milagro de que la vara de Moisés se convirtiera en serpiente. Hay otra referencia que también está en la Mishnah y también está en el Brit Hadashah y habla acerca de cuando Mashiach habla con respecto a desatar una oveja en Shabbat, en día de reposo. Eso también está en la Mishnah. Cuando habla con respecto a la roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mesías. También ese dato está en la Mishnah. También, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 12, dice, porque no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Eso tampoco hay ningún versículo en la Tanaj que diga eso. Todo eso está en la tradición oral, eso está en la Mishnah. Y quiero citar nuevamente la página 35 del libro El regreso del marrano kosher del rabino Isaac Shapira. En la página 35 dice, he aquí algunos ejemplos de paralelos directos escritos del Talmud y el Nuevo Testamento. El sostener de alguna forma que la Ashkafat Olam, es decir, la filosofía del mundo, del Brit Hadashah, no es judía debido a la fe de los escritores en un Mesías divino, es simplemente faltar a la verdad. Veamos unos cuantos ejemplos. La referencia, restringe el enojo y no peques, abstente de beber y no peques. Eso está en el Talmud, en el Masejet Berajot 20, Amud Bet. Y
también está el Brit Hadashah en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 26. La referencia: lo que tú desapruebas, no lo hagas a tu vecino. Esto es toda la Torá. Esto está en el Masejet Shabbat, en el 30 Amud Aleph. Dice, esto también está en Marcos, capítulo 12, versículos 29 al 31, y en Mateo, capítulo 7, versículo 12. La referencia: si un hombre es digno, la ley es para él medicina de vida. Si es indigno, será para él medicina de muerte. Esto está en el Masejet Yomá, 72 Amud Bet. Y también esto está en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 16. La referencia: el que juzga a su vecino con benevolencia se le juzgará. Esto está en el Masejet Shabbat, 127 Amud Bet. Y esto también está en Santiago, capítulo 2, versículo 13, y en Mateo, capítulo 7, versículo 2. Referencia: en este día él se sienta en el seno de Abraham. Esto está en el Masejet Kirushim, 72 Amud Bet. Y también está en Lucas, capítulo 16, versículo 23. La referencia: el hombre transgrede en secreto y el santo bendito sea lo proclama abiertamente. Esto está en el Masejet Sotá, 3 Amud Aleph. Y esto también está en Mateo capítulo 6, versículo 4, y en Lucas capítulo 12, versículo 3. Y la última referencia que está aquí en este recuadro, dice: si uno dijo al otro, remueve la paja de entre tus ojos, la respuesta fue, remueve la viga de entre tus propios ojos. Esto está en el Masejet Baba Batra, 15 Amud Bet, y esto está en Mateo capítulo 7, versículo 3. Por lo tanto, así como esta, hay muchas otras referencias. El Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, el texto del Nuevo Testamento, es un libro judío propiamente tal, del primer siglo, y también hay muchas cosas que están en la Mishnah, que están en el Brit Hadashah, que están en el Nuevo Testamento. Hay un rabino muy respetado que le hicieron la consulta con respecto a cuál era el tipo de judaísmo más cercano al segundo templo, al templo que ornamentó Herodes en el primer siglo. Y este rabino, no creyente en Yeshua como el Mesías, dijo: el texto más cercano a un judaísmo y al judaísmo del segundo templo es el texto del Nuevo Testamento. Guidón. Baruch Hashem. Bendito sea el Eterno, que va conectando los pasajes. No juzguéis para que no seáis juzgados. Aprendamos a movernos en temor. Como les dije anteriormente, sería bueno invitar a nuestro querido Moré Abraham Ben Yaakov, que es una persona muy correcta y una persona que en el medio, judaísmo mesiánico, raíces hebreas, tiene un bagaje mucho más amplio que cualquiera de nosotros. Yo le tengo en alta estima. En algún tiempo compartimos mucho con él. Y él hoy día dirige una comunidad y tiene a cargo, ¿cierto?, algunos hermanos. Y toda su enseñanza como moré, como maestro, está basada en la ética, en el Musar. Entonces, nuestra cuarta temporada viene cargada de muchos temas. Vamos a hablar del Geinom, el infierno. Vamos a hablar probablemente de cómo se constituyó la Gemara, la Mishnah, la Halajá. Pero queremos empezar la cuarta temporada con nuestro querido hermano, con una, no sé si llamarlo entrevista, pero invitar a nuestro querido Moré y amigo, hermano Abraham Ben Yaakov,
para que nos hable un poco de su ministerio, de su labor que ejerce como moré, dirigiendo una comunidad, ¿cierto? Y a la vez también aunando otras comunidades en torno al Mashiach, Yeshua, que sus méritos nos protejan. Y quiero dejar pasado para nuestra cuarta temporada. Terminamos nuestra tercera temporada con este capítulo, Yeshua y la halajá rabínica, y sabemos que quedan muchos temas pendientes. Como dijo el moré Mijael, nosotros no pretendemos zanjar los temas y establecer lo que los rabinos establecieron, sino conversar, tener conversaciones amenas, distendidas, dejar abiertas preguntas para que ustedes puedan pensar y invitarlos también a pegarse a la Torá de Hashem mediante, ¿cierto?, la sabiduría. Y es justamente de la sabiduría que habla el libro de Proverbios en el capítulo 1, cuando dice: el principio de la sabiduría es el temor de Hashem. Y fíjese en esto, si lo puede anotar en su cuadernito, dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vamos a dejar pasado el Sefer HaMishle, el libro de Proverbios, en el capítulo 1, versículo 8, que versa lo siguiente: Shma beni musar avija ve'al titosh torat imeja. Shma beni, escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre, musar avija ve'al titosh, y no desprecies Torat, la Torá de tu madre, Torat imeja, la instrucción de tu madre. Moré Shem Tov. Baruch Hashem, damos gracias al Eterno porque hemos podido hacer nuevamente un podcast, y agradecido al Eterno de poder comentar estas cosas. Como decía Guidón, efectivamente nos quedan muchos temas en el tintero. Es prácticamente imposible poder abarcar todo, pero por lo menos la idea es alumbrar con esta guía para los hermanos que nos escuchan, los Javerim alrededor del mundo. Y tenemos el agrado, por supuesto, de compartir con el moré Abraham y hablar con respecto a los negocios de nuestro padre, a su labor, ¿cierto?, durante tantos años, y poder tener una conversación amena, ¿cierto?, de camaradería, y dando gracias al Eterno en nuestro próximo podcast. Shalom lekulam, shalom Javerim, kol tuv sababa, Shavua tov. Amén, Baruch Hashem. Como dicen los sabios de nuestro pueblo, la lengua de la Gemara, el arameo, Jamira Zakanta me isura. Hay que ser estricto para no violar una prohibición. Quedan todos invitados entonces a una cuarta temporada, donde tendremos a un invitado especial, nuestro querido hermano y moré Abraham Ben Yaakov, que nos hablará un poco de su función como moré en las comunidades que él dirige, y también nos va a dar unos tips respecto del código judío, que es la ética, Musar. Nos vemos en la cuarta temporada, donde partiremos con esta deliciosa entrevista, y vamos a dejar un pasaje, como ya es costumbre, para comenzar la conversación. Esto se encuentra en Mishle, en el Sefer Mishle, libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 8, que dice en hebreo: Shma beni musar avija, escucha, hijo mío, la ética de tu padre, velotitosh torat imeja, y no te apartes de la ley, de la instrucción de tu madre. Que tengan una excelente semana. Shavua tov. Nos vemos. Hablemos de Torá, un espacio para la difusión de nuestra bendita y sagrada Torá y para el fortalecimiento de nuestra fe.
Los esperamos en un próximo capítulo, en el próximo episodio, donde tendremos una conversación amena y distendida.